Crear lo que no sé. Escribir, hacer poesía, no con lo que supongo, sino con lo que puedo percibir. No estoy yendo al pasado, estoy trayendo el pasado al presente, y de esa manera puedo encontrar el rastro de ese pasado. Mi viejo murió cuando yo tenía 1 año. Pasaron 4 o 5 años y estaba enterrado en la tierra, y en algún momento esos huesos, esos restos tienen que pasar al nicho. Entonces mi madre nos llevó a mi hermano y a mí al cementerio y a ver ese momento en donde los tipos con la pala le daban al cajón, sacaban los huesos, y ahí vi los huesos de mi viejo. En realidad yo conocí a mi padre ahí, en ese momento, cuando veo los huesos. Y lo que me quedó muy, muy grabado era que una de las medias no se había desintegrado. La meditación llegó a mi vida hace aproximadamente unos 14 años. Era algo que yo conocía, pero nunca había tenido el interés de empezar a practicarlo. Y un querido amigo me comentó que había empezado un grupo con Gustavo Villamor, y no me insistió demasiado, porque esas cosas tenés que sentirlas, ¿no? A veces algún amigo te puede decir, bueno, estoy haciendo tal cosa. A mí lo que me funcionó mucho mejor era ver qué le pasaba a mi amigo mientras meditaba, más que me dijera o que me insistiera en meditar. Y a partir de ciertas cosas que empecé a percibir, dije, bueno, voy a probar, voy a empezar. Y bueno, hace 14 años, como venía diciendo, que hago meditación de una manera no tan sistemática. Hay momentos en que medito todos los días, hay momentos en que por ahí paso una semana y no medito, pero no me preocupa mucho esa cuestión de la regularidad. El tema es cuando siento que lo tengo que hacer, lo hago. Básicamente yo te podría decir que es un trabajo en el presente, en el aquí y ahora. Creo que es una de las cosas más importantes. Y eso no significa que la meditación a veces te lleve al pasado, o a revisar tu propio pasado, o a imaginar tu futuro. Pero básicamente la meditación te ubica en el presente y sin eludir las cosas que te van pasando. El pasado se puede recrear a través de la impresión del símbolo, significado y la emoción. Crear lo invisible. Trabajar con la meditación, la percepción, abrir y abrir esa percepción hasta que podamos dialogar con la inexplicable intuición. Percepción que se abre con la meditación y llegamos a la intuición. Y ahí entramos en la amplitud y en la sincronicidad que tiene la verdad. No hay mayor belleza que ser partícipes de lo sincrónico que nos trae el universo. Pasaron muchos años, ahí yo tendría 6, 7 años, y siempre me volvía la palabra huesos. Huesos, yo no sabía por qué, aparecía esa palabra, aparecía, se repetía. Yo escribía, pero escribía cuentos, escribía narrativa. Y aproximadamente a los 21 años, me acuerdo exactamente dónde estaba caminando por Avenida Corrientes, vuelve esa palabra huesos y ahí logro unir todo, ¿no? Obviamente, ahora contado parece qué tontería, ¿cómo no se dio cuenta? No me había dado cuenta. Hay mecanismos muy fuertes como la negación, ¿no? Entonces me senté en un bar y empecé a escribir poesía, pero como loco. La meditación es algo muy importante en mi vida creativa. Justamente lo que yo venía diciendo, que te conecta de una manera muy plena con todos los sentidos, con el gusto, con el tacto, con lo olfativo, con lo visual.
en poesía y en la escritura poética el mundo sensorial es súper importante. De hecho, las personas, en líneas generales, usamos muy poco de nuestra percepción. No sé, un 3, un 4%. Entonces, una de las cosas que me ayudó la meditación es ampliar el campo perceptivo. Y eso directamente tiene relación con la escritura. Es decir, una de las cosas que un escritor, que un poeta, tiene que lograr al momento de la escritura es ampliar su campo perceptivo. No tener esos inhibidores, no tener esas limitaciones. Y lo otro, que es muy trascendente en relación a la escritura, es la verdad. Antes de la meditación, creo que escribía de una manera un poco acartonada, un poco solamente concentrada en el procedimiento. Y en alguna medida un poco alejada de la verdad. Era como un poco maquillar las cosas. Tiene un trabajo con la ficción, con ficcionalizar las cosas. Pero lo que me dio la meditación es trabajar con la verdad. Que la verdad y la belleza pueden estar juntas. Y cuando la verdad y la belleza están juntas, es un combo imbatible. No solo para la escritura, sino para la vida. Proyecto. Acepto este proyecto, una picadora de carne y un grabador. Leyendo El Mundo en el patio. Frondizi en San Miguel. Años antes de mi llegada. O sosteniéndome en tus brazos ante la mirada vitriólica del hermano. No creo que grites ni mires impasible mis alternancias mundanas. Ni líquido o gaseoso. Es un ojo colosal. ¿Será la pregnancia de tu foto? Sintonía fina para los murmullos del sueño. Miles de esporas silábicas se esparcen por los lugares donde solías caminar. Una voz diferente que sale del centro sin pasar por la garganta. El aire electrificado lo cargo de sentido. Soplo, inmóvil, mensajes. Lo profundo está en todas las direcciones. En el pensar, en el sentir, en el recordar, en el percibir, en el adentro, en el afuera. Y en todas las direcciones esféricas, la profundidad plena se encuentra. Ser esférico expansivo, amplio, sincronizado, conectado, es lo que nos lleva a que empecemos a entender la resonancia plena. Yo tengo todo un libro que se llama Polder, que está dedicado a mi padre. Que justamente lo que trato en ese libro es reconstruir la figura paterna desde la nada. Porque en realidad yo no tengo recuerdos conscientes de mi padre. Murió cuando yo tenía 1 año. Entonces lo que hice fue hablar mucho con mi madre, preguntarle cosas, revolver fotos. Recuperé una foto donde mi viejo me sostiene en brazos, que es la única, donde estamos juntos. Entonces, a partir de ahí, empecé a armar este libro que se llamó Polder, que es mi último libro del 2014, pero que lo vengo escribiendo, yo creo, desde que murió mi padre, digamos. Y ese fue más o menos un poco el nacimiento de este libro. Dentro del libro Polder hay un poema que trabajo sobre 2 fechas. La fecha de mi nacimiento, 23 de agosto de 1965, y la fecha de fallecimiento de mi viejo, el 6 de diciembre de 1966. Pasó algo increíble. Yo hice un trabajo de búsqueda, hablando con mi madre, y me contó que en el mismo lugar donde yo nací, que es la Clínica del Oeste, ahí murió mi padre. Entonces armé un poema en función de esa coincidencia, ¿no? El poema Cartas al Padre pertenece a Polder, y como yo conté un poco la historia de mi padre, mi poco vínculo con él, porque murió cuando yo tenía 1 año, son cartas que yo me imagino que mi padre me hubiera escrito, a mí ahora, como adulto. Así que fue un ejercicio muy movilizador, muy emotivo, y ponerme en la voz de mi viejo, ¿no? Que me hubiera escrito. Básicamente es eso, es difícil contarlo, pero bueno, lo tuve que hacer. Y creo que ahí sentí que el libro se cerraba. No era solamente un hijo intentando recordar al padre,
sino un hijo poniéndose en la voz del padre y hablando por el padre, ¿no? A mí me gustan las cosas que no tienen explicación. Por supuesto que hay una parte irracional de misterio, que es el momento inicial, cuando se mezclan determinadas cosas. Como dije antes, hay que estar disponible y con la percepción abierta. Pero en el momento inicial es un momento que yo identifico de bastante irracional. Uno a veces ni sabe exactamente qué está escribiendo. Y está buenísimo que sea así. Porque después viene un segundo momento que es el de la reescritura. Y ahí sí es un momento mucho más reflexivo, donde uno se para y empieza a pensar qué está escribiendo, por qué, cómo puede funcionar mejor ese texto. Pero es en un segundo momento, es como si dividieras en dos momentos, en dos tiempos la escritura. El primer momento inicial, mucho más irracional, mucho más inexplicable. Aunque no siempre es así. A veces hay escritores o poetas que tienen una escritura más programática, más conceptual, y desde el minuto cero ya saben qué van a escribir. Pero igual siempre te desvías. Y lo maravilloso de la poesía es eso, el desvío, la digresión, desestabilizar lo establecido. Es decir, la poesía obra a pesar de uno mismo muchas veces. Creo que antes de empezar la práctica de la meditación tenía conciencia de cuáles eran. Con la meditación me ayudó a no escabullir el tema y a zambullirme en esas sombras, a profundizarlas, ¿no? Porque si bien yo tenía conciencia, era como que pasaba por arriba. Eran zonas que me metía, pero hasta ahí. Lo que hace la meditación es buscar siempre la profundidad, ¿no? Entonces, las pude atravesar de una manera más íntegra y más plena. Somos resonancia plena. La profundidad es un encuentro con esa expansividad, con esa coherencia. La profundidad es el encuentro de almas. La profundidad es entender desde dónde pulsa la vida. Profundidad plena, resonancia coherente, conciencia despierta. No sé qué más te puedo contar. Ahí, me gustan las plantas, me gusta la jardinería. Ahí va. Entonces podríamos agregar poeta y jardinero. Ale y las plantas, un documental de los creadores de... De a poquito se fue llenando de plantas. Un poquito nos mismos para que ¿Fue más o menos bien? Perfecto, boludo, yo creo que ya estamos súper bien. Yo decía, Pero en momentos me ponía medio nervioso, pero bueno, no sé. No se notó para nada. No. El make-up para mí hace que mate los nervios. Hijo de puta. Tuve una complicación física en mi cara por estrés, por una situación personal que me pasó en el 2007. Tuve una parálisis facial y todo lo que como conllevó a eso era como más complicado. La meditación me posibilitó o me abrió posibilidades que hicieron que cosas que yo creía que estructuralmente o formalmente tenían que ser de una manera. Y de golpe no son.